Clive Wearing se despierta. Mira a su alrededor, respira hondo y escribe con desesperación una frase en un cuaderno. Ahora estoy consciente, por primera vez. Segundos después, vuelve a despertar, y vuelve a escribir lo mismo. Para Clive, el tiempo no avanza, se rompe. No existen los minutos, no existen las horas, no existe el ayer ni el mañana. Vive atrapado en un presente que dura apenas unos segundos y se reinicia una y otra vez, como si su mente hubiera quedado congelada en un instante eterno. Antes fue un brillante músico, director de coro, un hombre con una vida plena. Hoy es uno de los casos neurológicos más extremos jamás documentados, estudiado por científicos de todo el mundo. Esta no es una historia de ficción ni un experimento mental. Es el relato real de un hombre consciente, que nunca logra recordar que ya estuvo consciente antes. Clive Wearing no fue siempre el hombre atrapado en un presente de segundos. Antes de que su mente se fracturara, llevaba una vida completamente normal, incluso extraordinaria. Era un músico talentoso, director de coro, experto en música barroca y un intelectual respetado en el ámbito académico británico. Trabajaba con orquestas, escribía, enseñaba y poseía una memoria prodigiosa, fundamental para su profesión. Nada en su historia personal hacía presagiar que terminaría convirtiéndose en uno de los casos neurológicos más perturbadores jamás registrados. Su vida transcurría entre partituras, ensayos y viajes, hasta que a mediados de la década de 1980, todo se detuvo de forma abrupta e irreversible. El colapso ocurrió de manera repentina. Clive comenzó a experimentar fuertes dolores de cabeza, fiebre y un estado de confusión creciente. En cuestión de horas, su comportamiento se volvió errático. No reconocía dónde estaba, no entendía lo que sucedía y entraba en ciclos de angustia extrema. Fue hospitalizado de urgencia y los médicos diagnosticaron encefalitis herpética, una infección viral rara pero devastadora causada por el virus del herpes simple. La enfermedad atacó directamente su cerebro, especialmente los lóbulos temporales y el hipocampo, regiones críticas para la formación de recuerdos. Aunque sobrevivió físicamente, el daño neurológico fue masivo y permanente. Cuando Clive despertó del episodio agudo, su mente ya no funcionaba como antes. Había perdido por completo la capacidad de formar nuevos recuerdos. Cada experiencia se borraba casi de inmediato, como si nunca hubiera ocurrido. Para él, la conciencia duraba apenas entre 7 y 30 segundos. Luego, su mente se reiniciaba. Cada despertar era vivido como el primero, con una intensidad emocional extrema. Creía que acababa de recuperar la conciencia tras años de inconsciencia, una y otra vez, cientos de veces al día. El terror no estaba en olvidar, sino en no poder recordar jamás que ya había olvidado. Desesperado por comprender lo que le sucedía, Clive comenzó a escribir compulsivamente en un cuaderno que se convertiría en uno de los documentos más inquietantes de la historia de la neurología. En sus páginas repetía frases casi idénticas. Ahora estoy despierto, ahora realmente consciente, por primera vez en mi vida. Cada anotación iba acompañada de la hora exacta, tachada y corregida una y otra vez, porque segundos después ya no recordaba haberla escrito. El cuaderno no mostraba progreso ni continuidad, solo un bucle infinito de despertares falsos. Para los científicos, era una ventana directa a una mente atrapada fuera del tiempo. Sin embargo, en medio de esa devastación cognitiva, algo inexplicable permaneció intacto. Aunque no podía recordar una conversación, una comida o un rostro visto segundos antes, Clive aún podía tocar el piano con absoluta precisión. Podía dirigir un coro, seguir partituras complejas y expresar emoción a través de la música. La memoria musical y emocional sobrevivió donde todo lo demás había colapsado. Este contraste desconcertó a los investigadores y demostró que la memoria humana no es una sola cosa, sino un conjunto de sistemas distintos. Clive Wearing se convirtió así no solo en una tragedia humana, sino en una pieza clave para entender cómo funciona y cómo puede romperse
La mente humana. La vida cotidiana de Clive Wearing se transformó en un bucle inhumano. Cada pocos segundos, su conciencia parecía reiniciarse, sumiéndolo en un estado constante de confusión y angustia. Para él, no existía continuidad. No sabía si había pasado un minuto o décadas desde la última vez que despertó. Vivía con la sensación permanente de haber estado inconsciente durante años y de haber regresado a la realidad apenas unos instantes atrás. Esta percepción distorsionada del tiempo convertía cada día en una experiencia emocionalmente insoportable, marcada por el miedo, la desesperación y una búsqueda incesante de sentido. A pesar de esta devastación, hubo algo que desafió toda lógica neurológica: su capacidad emocional. Clive no podía reconocer a las personas que lo rodeaban ni recordar haberlas visto antes, pero cuando su esposa Deborah entraba en la habitación, su reacción era inmediata y abrumadora. La abrazaba con una intensidad profunda, como si no la hubiera visto en años, aunque se hubieran separado solo unos minutos. Ese reconocimiento no provenía de la memoria consciente, sino de un vínculo emocional intacto, alojado en regiones del cerebro que habían sobrevivido al daño. Para los científicos, este fenómeno demostró que el amor y la emoción pueden existir independientemente de la memoria narrativa. El caso de Clive se convirtió rápidamente en un punto central para la investigación científica. Neurólogos, psicólogos y especialistas en memoria de todo el mundo lo estudiaron durante décadas. Los escaneos cerebrales confirmaron la destrucción casi total del hipocampo, clave para la memoria a corto y largo plazo, mientras que otras áreas relacionadas con habilidades procedimentales, como la música, permanecían funcionales. Gracias a él, se redefinieron conceptos fundamentales sobre cómo el cerebro organiza el recuerdo, separando la memoria consciente de la memoria implícita y emocional. Sin embargo, el caso también planteó dilemas éticos profundos. ¿Qué significa estar vivo cuando no existe un pasado ni un futuro? ¿Cómo se mide la calidad de vida de alguien atrapado en un presente eterno? Clive era plenamente consciente, inteligente y sensible, pero condenado a experimentar su propia existencia como una serie infinita de primeros momentos. Los especialistas debatieron durante años si su estado representaba una forma de conciencia extrema o una prisión mental sin escapatoria. Hoy, Clive Wearing sigue siendo una figura central en la historia de la neurociencia. Su caso no encaja del todo en ninguna explicación simple, ni médica ni filosófica. Es un recordatorio brutal de lo frágil que es la identidad humana y de cómo nuestra percepción del tiempo define quiénes somos. Su legado no es solo científico, sino profundamente humano. La prueba de que incluso cuando la memoria desaparece casi por completo, algo esencial, la emoción, la música, el amor, puede seguir resistiendo en lo más profundo de la mente.